En Maray Televisión, es hora de ver a Atacama Entre Líneas. Una conversación a fondo, junto a un interesante invitado. Conduce Miguel Vargas Correa. Atacama Entre Líneas es una producción de Maray Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a vuestro programa Atacama Entre Líneas, aquí en Maray Televisión. Y en esta ocasión con una muy importante invitada. Estamos con Ingrid Aguad Manríquez, presidenta de la agrupación de familiares y amigos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de aquí de Copiapó o de la región de Atacama. ¿Cómo estás, Ingrid? Gusto de saludarte, bienvenida al programa. Muchas gracias, bien, gracias. Tengo entendido, Ingrid, que tú además eres hija de ejecutado político. Tu padre, Faruk Aguad Pérez, él fue ejecutado en la localidad de San Felipe el año 73. Correcto, sí. ¿Cuál es tu sensación respecto de los avances que hemos tenido en el país en materia de verdad, en materia de justicia, en materia de reparación por las violaciones de los derechos humanos, a partir de la experiencia que también te ha tocado vivir en un plano más familiar? Se ha avanzado, pero en realidad no se ha avanzado mucho. Específicamente, si yo lo llevo a lo que me ha pasado a mí como familia, nosotros todavía no tenemos justicia. Y si hablamos de la región específicamente, ha habido justicia en relación a la caravana de la muerte y parte de los 40 ejecutados políticos, como el 70% ha tenido justicia. Pero todavía tenemos 13 detenidos desaparecidos en la región. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, al principio fue justicia en la medida de lo posible. Entonces ya han pasado 45 años y efectivamente, por eso nosotros efectivamente estamos hablando de estos temas siempre, porque mientras no tengamos justicia, nosotros vamos a continuar. ¿Y cuánto hemos avanzado? Porque hay algunos que sostienen que Chile se ha hecho cargo del tema, porque en otros países que han experimentado, vivido la experiencia de una dictadura militar, se han dictado, por ejemplo, leyes de punto final. Pero en el caso de Chile, el tema se ha asumido, han sido procesados algunos responsables directos, quienes dieron órdenes también de violación de derechos humanos. ¿Cuál es la sensación desde las agrupaciones, de la agrupación de aquí de la región, de las agrupaciones de carácter nacional, como la agrupación de detenidos desaparecidos, también de los ejecutados políticos? ¿Cuánto hemos avanzado en el país? ¿Es suficiente? ¿Falta mucho todavía por hacer? ¿Qué compromisos se pueden asumir desde el Estado para que tengamos efectivamente más justicia, más verdad y más reparación? Bueno, un poco yendo a lo que yo te comentaba, o sea, efectivamente, si hablamos del contexto nacional, solo un 20% de las familias han tenido justicia. Y estamos hablando de más de 4.000 casos, donde efectivamente que están reconocidos en el informe RETIC, y también estamos hablando no solo de la justicia que tiene que ver con los familiares ejecutados detenidos desaparecidos, también estamos hablando de la justicia que tiene que ver con las personas que han sido torturadas. Entonces, y en ese sentido es que nosotros decimos que efectivamente todavía no existe la justicia y nosotros vamos a seguir trabajando para que efectivamente haya justicia en nuestro país principalmente y también en nuestra región. Ahora, y esto tiene que ver con lo que nosotros siempre estamos hablando de impunidad. Cuando uno habla de impunidad es porque efectivamente ha habido justicia en la medida de lo posible, pero como hablar de este porcentaje es muy pequeño, entonces nosotros todavía como familia estamos siempre hablando que queremos más justicia, verdad y reconstrucción de la memoria, que tiene que ver, y esa reconstrucción de la memoria tiene que ver para el nunca más en Chile. Ese es como un poquito... ¿Y cuál es el rol o qué opinión tienen las agrupaciones respecto del rol que han ido tomando en el presente los tribunales de justicia? Este año vimos que algunos jueces fueron acusados constitucionalmente. Fue un tema que se debatió bastante a nivel país, en el ámbito político, a nivel de las agrupaciones, por la libertad otorgada en algunos casos de violación de derechos humanos. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a las decisiones que han estado tomando los tribunales en el presente en el país? Nosotros como
agrupación, como familiar y como agrupación en general, nosotros lo que vemos que efectivamente la liberación de aquellos que casi no han cumplido condena tiene que ver con el mismo sentido, seguir con la impunidad. Entonces, se liberan en este caso condenados, muchos no cumpliendo, porque algunos cumplieron como 6 meses de condena, entonces se les libera, se les deja libre, cuando efectivamente no estamos hablando de crímenes, eso es lo importante, no estamos hablando de crímenes comunes, estamos hablando de crímenes y delitos de lesa humanidad y crímenes atroces. O sea, estamos hablando de gente que fue, muchas de ellas, con ejecución por la espalda, de personas que le dijeron, usted está libre, y los matan por la espalda. O sea, estamos hablando de gente que antes fue torturada y después ejecutada. No estamos hablando de crímenes comunes, estamos hablando de crímenes de personas que efectivamente pensaban distinto, y en ese tema de pensar distinto, de jóvenes idealistas por tener un pensamiento distinto, se les, en este caso, ejecuta o tortura. ¿Y cuál es el sentir? El sentir de que nosotros pensamos que si uno no cuida, no hace justicia, se puede repetir la historia. Y la memoria es muy frágil, y nos hemos dado un montón de veces que la memoria es muy frágil. Por eso que es importante mantener la memoria. Es muy importante mantener la memoria. Y en eso están ustedes, las agrupaciones que han jugado un rol muy importante en esta materia. Bueno, el día 10 de diciembre, recientemente celebramos el Día de los Derechos Humanos, conmemoramos la proclamación de los derechos humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Se hizo una actividad aquí organizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ahí se revelaron algunos datos respecto de la percepción que tiene la gente de Atacama sobre esta temática. Y ahí llamaba la atención, por ejemplo, un dato, que la gente de Atacama sostenía que el derecho humano más importante y también el que menos se respeta en la región es el derecho a la salud. ¿Qué te parece ese dato que nos entregó a partir del estudio que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es que es fundamental, y efectivamente yo creo que no solo el contexto acá regional, sino también tiene que ver con el contexto nacional, y que uno lo ha vivido, porque si yo lo pongo en aspecto, uno lo ha vivido con los propios familiares que no han sido reparados integralmente. Tiene que ver con la reparación integral. La gente que en este momento tiene el PRAIS, y yo me voy a ir por ahí, que tiene que ver con un tema de salud directo, se le lleva a la salud pública, y una salud pública de indigente. O sea, estamos hablando efectivamente de reparaciones que no son reparaciones integrales, donde la salud en general es importante para el contexto, y ahí yo me doy cuenta que es muy relevante, porque si yo me voy a los familiares que efectivamente están dentro de la agrupación PRAID, de la agrupación de familiares de amigos, de familiares y amigos de ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos, muchas de estas familias y madres se han muerto primero por dolor humano, y efectivamente en condiciones precarias. Estamos hablando de gente con muchas condiciones precarias. Si sus hombres hubieran estado vivos, en este caso, o su hermano, etcétera, las condiciones económicas habrían sido distintas. Entonces, uno ve y le afecta que familiares efectivamente que fueron afectados durante este periodo, que fue un quiebre, y que tuvimos una dictadura, esta familia se ha muerto en condiciones muy precarias. Entonces y no solo yo, estamos hablando de la agrupación en general, sentimos que estamos en deuda, el Estado está en deuda con las familias de ejecutados, detenidos, desaparecidos, torturados, en la reparación integral. Y por eso que nosotros seguimos trabajando en esto, porque efectivamente estos grupos humanos han sido muy vulnerados en sus derechos. Entonces, y el derecho humano de la salud es principal, y yo me doy cuenta en este contexto. Entonces, y no solo del derecho de la salud, estamos hablando del derecho de la vivienda, el derecho de trabajo, los derechos humanos esenciales en realidad. Esencial. Ingrid, ¿y en qué está la agrupación de ustedes aquí en Atacama? Desde que se constituyeron como tal, ¿cuáles han sido sus actividades? ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad respecto de las actividades que han estado emprendiendo aquí en la región? Bueno, la agrupación se constituyó el año 2014,
se constituyó justamente en el sentido porque entre familiares y amigos de ejecutados y detenidos desaparecidos queríamos ir trabajando en lo que tenía que ver con todos los derechos que tiene que ver efectivamente con el Estado y que tiene que haber esta reparación integral. Pero también tiene que ver con la construcción de la memoria y la educación en derechos humanos. Ese es como el sentido principal. ¿Por qué? Para el nunca más, para que efectivamente las nuevas generaciones entiendan y comprendan lo que significa el derecho humano, que es el derecho humano principal, que es el derecho a la vida. Está relacionado con ese derecho humano. ¿Y las nuevas generaciones tienen comprensión respecto de la temática de los derechos humanos? Porque dentro de las actividades que ustedes han estado desarrollando, que me parecen muy interesantes, son estos conversatorios con estudiantes de enseñanza media, en Tierra Amarilla, aquí en Copiapó, en Chañaral también, tengo entendido. ¿Cómo ha sido esa experiencia de diálogo con los jóvenes? Es una experiencia muy enriquecedora, principalmente porque los jóvenes están no sé cuál, pero a escuchar en realidad, a escuchar. Están con muchas ganas, pero igual ellos están como, te escuchan mucho, 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 hasta que después ellos se abren. Y después me he dado cuenta tanto en el liceo, en Tierra Amarilla, en el liceo de Chañaral y acá también en el liceo Palomar, aquí en Copiapó, nos hemos dado cuenta que ellos les cuesta preguntar, pero después tienen mucho interés en saber qué pasó realmente, por qué esto ocurrió, qué es lo que pasó, por qué existe este quiebre. También, por ejemplo, nosotros tuvimos convivencia entre eso. Yo también conté mi propia historia, vino gente también de Santiago de otro lado a contar la historia que le ha pasado. Estamos hablando de repente de casos que uno no puede entender cómo te pueden ejecutar a toda tu familia. O sea, de 5 integrantes de tu familia, donde no tienes madre, padre, abuelo, y esto, estamos hablando de torturas terribles para mujeres, hombres, jóvenes. Entonces, es como que ellos igual quedan con los ojos abiertos, con esa mirada. Efectivamente esto ocurrió, ¿cómo le puede pasar a otro ser humano que puedan afectarle de esta forma a una familia completa? Y no solo, son miles de familias en Chile. Entonces, y eso es el que tiene que ver con el cuidado de la humanidad, el cuidarnos a nosotros mismos, hacia eso va. También tengo entendido que ustedes, dentro de las actividades que han estado ejecutando en estos días, ha estado la inauguración de lugares de memoria donde se recuerda a personas detenidas, desaparecidas, ejecutadas de nuestra región en algunas comunas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, un poquito contando la historia, nosotros la agrupación fue del 2014, pero a partir del 2017 empezamos nosotros a trabajar en la construcción de la memoria histórica. Y entre eso, lo súper importante e interesante es que el Ministerio de Cultura tiene un programa de memoria que está en Valparaíso. Y en ese programa de la memoria es donde nosotros hemos empezado al principio empezamos a postular a fondo, pero como tenía que ver efectivamente con familias que han sido afectadas en la reconstrucción de su propia historia, entonces nosotros empezamos a trabajar en proyectos para efectivamente construir la memoria de nuestra familia. Y ahí es donde empezamos el 2017 a instalar memoriales en Vallenar, Diego Almagro, después, pero se llaman lugares de memoria. Después construimos en Tierra Amarilla, en Chañaral, y vamos a continuar principalmente por cada uno de los ejecutados y detenidos desaparecidos de acá, y ahora prontamente esperemos que ahora vamos a ejecutar en la Universidad de Atacama también, por los profesores estudiantes, porque aquí estamos hablando profesores, estudiantes, familias, jóvenes que fueron ejecutados y detenidos desaparecidos en ese tiempo. Aparte de eso, la educación. Entonces, la educación que hablamos, porque nosotros queremos también decirte que tenemos un terreno de la agrupación y nosotros queremos construir memoria en ese terreno y educar en derechos humanos para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir. Ese es como nuestro norte, pero también decirte que nosotros queremos construir red de sitios de memoria. La memoria para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos atroces que vivimos en el país. Ingrid, ¿y qué viene? ¿Qué se viene como proyectos, iniciativas de la agrupación aquí en la región de Atacama? Queremos seguir trabajando principalmente en construir nuestra Casa de la Memoria en el terreno de la agrupación, que es donde estamos trabajando ahora, construyendo ya un muro de la memoria, pero aparte de eso queremos encontrar a los detenidos desaparecidos, esperemos, porque eso es muy grande, que por lo menos podamos encontrar a algunos de los detenidos desaparecidos, trabajar en eso, porque efectivamente todavía
no se sabe, y hay familias que se nos han acercado y nos han dicho, ojalá que yo antes de que me muera pudiera poner una flor a mi familia. Entonces eso es súper complejo para nosotros, pero queremos trabajar en eso. Y aparte de eso, crear un sitio de la memoria, decirle para que también la ciudadanía y la región sepa que el regimiento de acá, el regimiento de Copiapó, el regimiento militar, fue donde efectivamente se ejecutó, desapareció y hubo tortura de los familiares de acá de la región de Atacama. Entonces nosotros queremos ver la posibilidad efectiva, y ahí es donde se está trabajando y se está pidiendo esta red de sitios, y nosotros también, toda la agrupación a nivel de Chile, y también el Instituto de Derechos Humanos también está en ese sentido de que con el Ministerio de Justicia, también con el regimiento, o sea, el Ministerio de Defensa y todo, que nos puedan apoyar para efectivamente acá nosotros tener este sitio de memoria donde por lo menos tener un lugar para que se reconozca que efectivamente aquí ocurrieron violaciones a los derechos humanos. Y los sitios de memoria son lugares, no es construcción, para que sepan un poco la diferencia, no es un lugar de memoria donde nosotros hemos instalado todas estas marcas y señales, sino que va más allá, porque son lugares donde efectivamente se torturó, se desapareció. Entonces se trabaja, ese es el tema de sitio de memoria, y ahí está constituida la red de sitio de memoria, y queremos trabajar en la ley y un proyecto de ley que tiene que ver con efectivamente que este proyecto de ley de sitio de memoria, que se entregó el proyecto, en este caso al Congreso, se pudiera efectivamente entregar cómo mantener estos sitios para que, y tiene que ver con la reparación del Estado, para que efectivamente las familias y en general aquellos que trabajamos en memoria sepamos cómo mantener estos sitios, porque es muy complejo, como cualquier proyecto, es muy complejo mantener los sitios. Bueno, importante la red de apoyo para que este gran anhelo pueda materializarse. Correcto. Y exista la voluntad política en primer lugar para que estos sitios de memoria se puedan materializar en el país. Bueno, te agradezco, Ingrid, tu presencia aquí en el programa. Importante tener la oportunidad de conversar sobre estos temas. Y te dejo para que te puedas despedir de quienes nos están viendo a través de Maray Televisión. Ya, muchas gracias. Espero que efectivamente, aquí la gente que nos esté mirando, que efectivamente nosotros, mucha gente piensa, ¿por qué uno continúa en esto? Y en realidad ha pasado tanto tiempo, son 45 años, pero efectivamente no ha habido justicia. La historia es muy frágil, puede volver a ocurrir, no queremos que vuelva a ocurrir y queremos educar en derechos humanos. Yo creo que, y no solo los derechos humanos que son los esenciales, que tienen que ver con la vida, sino los derechos humanos en general. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con el derecho humano es un tema que, y efectivamente nos hemos dado cuenta este año, que es muy importante en general para la ciudadanía, porque estamos hablando de los derechos esenciales de cada uno, que nunca más nos afecten esos derechos, porque tienen que ver con todo. Y que no sean vulnerados. No sean vulnerados. Así es. Bueno, gracias. Tal como lo decía la presidenta de la agrupación de familiares y amigos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Atacama, tenemos que seguir avanzando en la memoria, más verdad, más justicia, más reparación para todas las víctimas de violación de derechos humanos en Chile y en Atacama. Muchas gracias por seguirnos en Maray Televisión, aquí en vuestro programa Atacama Entre Líneas. En Maray Televisión fue Atacama Entre Líneas, una conversación a fondo junto a un interesante invitado. Condujo Miguel Vargas Correa. Atacama Entre Líneas fue una producción de Maray Televisión.